Y bueno, vamos a continuar en nuestro estudio acerca de liderazgo con propósito. ¿Cómo podemos ser buenos líderes? ¿Cómo podemos ser mejores líderes cada día? Creo que de eso se trata la vida, de que podamos ser mejores en donde quiera que el Señor nos ha colocado, como padres, como jefes, como esposos, como esposa, como líderes. Tenemos que esforzarnos por ser cada día mejor y agradar, honrar al Señor en todo lo que hacemos. Hoy vamos a estar tocando un tema más. Si te has perdido de algo, te animo a que en nuestro canal de YouTube vayas, te suscribas y te adelantes. Tenemos que ser líderes competentes, líderes que hagan quedar bien el nombre del Señor. Y como ya es acostumbrado, comparto este tiempo de enseñanza con uno de los hombres o mujeres que el Señor ha levantado de una manera muy especial, líderes con propósito, gente linda, gente probablemente como la que describía Pablo. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo entendido, porque incluyendo el que le habla no es el mejor, pero Dios quiere usarme y aquí estamos dispuestos para ser usados por Dios. En este caso el invitado es la excepción porque él sí es de otro nivel. Estamos hablando del pastor de nuestra sede en Sierra Morena, Giovanni Ulises Melo de Rodríguez. Buenas noches. Mi paz, muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas noches, iglesia. A todos nuestros hermanos que están conectados desde diferentes partes del mundo y de nuestra Colombia linda. El Señor les bendiga. Gracias por esa presentación, mi paz. Pero no, no soy la excepción. Realmente, hacemos parte de lo vil y menospreciado, mi paz. Qué bueno. Bueno, Giovanni, vamos a estar desarrollando un tema que hemos titulado ¿Cómo enfrentar la oposición? Porque se ha dicho de paso, si tú no quieres oposición, si no quieres críticas, si no quieres que la gente tome tiempo para atacarte, pues no seas líder. Pero si eres líder y te dedicas a hacer cosas para la gloria de Dios, como Nehemías, porque ese es el libro que estamos tocando, que quiso reconstruir un muro, que quiso devolverle la dignidad, la identidad a un pueblo, pues vamos a ser atacados. Así que el punto de hoy es cómo enfrentar la oposición. Y solo para animarles les recuerdo los temas que ya hemos tocado. Ya hablamos acerca de la hechura de un líder. ¿Cómo es que Dios hace líderes? ¿Cómo es que Dios toma personas como nosotros, sin mucho talento, sin mucho estudio, sin muchos títulos, sin muchos pergaminos, pero por su gracia nos usa? ¿Cómo lo hace? También hablamos acerca de la oración de un líder, porque orar no es lo único que hacemos, pero es la tarea principal de nosotros como hombres, como mujeres que servimos al Señor. Hablamos también acerca de los planes. El que falla en planear, pues planea fallar. Hablamos de la motivación, porque un líder tiene que estar motivando a los demás y tremendo, tiene que estarse automotivando. Podemos dejarnos derrumbar. Hace 8 días con mi linda primogénita Paola hablamos acerca de cómo organizar proyectos. Y hoy nos vamos a enfocar en este innegociable, la oposición, las críticas, los ataques, porque gústenos o no, en algún momento de nuestro liderazgo vamos a tener que enfrentar con esto. Habrá gente que se va a oponer y lo más doloroso es que serán personas probablemente cercanas a ti, a tu corazón. Como decían los ancianos, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Pero tenemos que aprender a enfrentar eso y avanzar por encima de todo esto. Se cuenta de un hombre que salió desesperado
a buscar la ayuda de la defensa civil. La defensa civil es como un cuerpo de socorro aquí en Colombia para los que se conectan de otros países, y salió a buscar la ayuda de la defensa civil porque se dio cuenta que a su esposa se le había llevado la corriente de un río. Parece que no sabía nadar y la corriente se la llevó. Y él llegó allí corriendo, muy afanado, y les dijo: por favor, ayúdenme, vayan, busquen a mi esposa, pero por favor, háganlo río arriba. Y los voluntarios allí dijeron: ¿cómo así? ¿Por qué río arriba? Si lo normal es río abajo, es lo normal, la corriente de un río va hacia abajo. Pero el esposo insistió, dijo: no, 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 es que a ella le encanta llevar la contraria. Yo sé por qué se lo digo. Ella le encanta oponerse y estar en contra. Bueno, es un mal chiste, perdónenme, esposas, por favor, que esto no sea la excusa para ignorar todavía más el Día del Padre. Pero bueno, vamos a lanzar una pregunta y queremos que ustedes interactúen con nosotros. Ya me habían reclamado, me dijeron, pero los últimos miércoles no nos dejan participar. A ver, por favor, escriba en el chat la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo enfrentas la oposición? Es decir, abra el corazón y díganos la verdad. ¿Cómo la enfrentas? Pero Giovanni, o Ulises, como te decimos en el cuerpo pastoral, Ulises, mientras nuestros hermanos responden en el chat, ¿por qué no nos cuentas? Porque me parece y tengo como esa sospecha que tú eres uno de esos líderes que nunca ha enfrentado la oposición. ¿Cómo logras eso? No, mi paz. Él lo decía ahorita, ese es un innegociable. O sea, ese es un innegociable del liderazgo. Y de hecho, desarrollando nuestra labor pastoral arriba en Sierra Morena, en este lindo sector de Ciudad Bolívar, pues hemos enfrentado la oposición en ocasiones, especialmente unos de nuestros vecinos, por el ruido de la música. Por lo visto, no le gusta mucho como cuando la iglesia adora, cuando la iglesia canta. Entonces ha venido a hacer reclamo. Antes del culto buscando hacer escándalo en los ensayos, una cosa, la otra, que el ruido. Y pues nosotros como iglesia, entendiendo la situación del vecino, pues hemos tomado medidas, hemos hecho inversiones importantes para una insonorización en el auditorio. Cambiamos nuestra batería acústica por una batería eléctrica para reducir el tema de las vibraciones. Claramente también hemos orado por esa situación y pues lo hemos confrontado directamente, ¿sí? Ahora, la buena noticia es que ya no nos tiene que aguantar en un culto, sino ahora son dos cultos en los que no tiene que aguantar y próximamente abriremos más cultos, porque realmente como iglesia no nos podemos detener. Seguimos orando por ellos. Ah, y de hecho, a la esposita sí le encanta, me parece tan lindo cuando los escucho cantar allá en esas canciones. A mí sí me gusta, nos dice la esposita de él, y sabemos que pronto pues el Señor habrá de tocarlo, el Señor tendrá sus planes con él, pero es un hecho, hemos enfrentado la oposición. Amén. Y esa es la clave, pues la clave es que la oposición nos hace crecer. Yo estoy viendo que ahora, después de la pandemia, el barbero del frente de nuestro auditorio de la iglesia principal, si donde estás viendo Moisés, un abrazo, él pues se ha acercado a la iglesia, y es bueno ver cómo la oposición bien enfrentada nos puede ayudar a crecer. Vamos a ver algunas respuestas. Permíteme, Ulises, leer aquí en el canal de YouTube algunas respuestas que han escrito. Elizabeth Galeano, la pastora de matrimonios, con su esposo Sergio, ella dice: ignoro la oposición. María del Rosario Coronado dice: yo enfrento la oposición en oración. Pablo Albino también dice que lo hace en oración, pero antes Dios nos perdone. Yo no sé qué será por ahí eso, pero bueno. Claudia Alexandra Antolines igual dice: lo hace en silencio y en la oración. Genial, una más.
Dice Jesús a Tortuga, primero que todo, saber si lo que estoy haciendo agrada a Dios, si dice, los comentarios de las personas no nos pueden detener continuar en nuestro camino. ¿Qué han escrito en Facebook, Giovanni Ulises? Por ahora están un poco tímidos, mi paz. No tenemos respuestas todavía de nuestros hermanos. Por lo visto, ellos son demasiado espirituales y no enfrentan oposición. Bueno, entonces te voy a leer otras de aquí. Mi hermana Luz Esperanza Quevedo Castellanos dice, lo hago de la mano de Dios, espero en Él, permito que Él batalle por mí, amén, Él peleará por nosotros. Giovanni Romero con ayuno, oración, estudio de la palabra. Nicole Dayana Maca Pacanchique dice, con prudencia, sin caer en el juego de ellos. ¡Wow! Tremendo. Qué buenas respuestas de estos hermanos deberían estar aquí enseñando esta clase mejor. Pero bueno, una verdad queremos dejar en el corazón y es esta. Podemos superar la oposición. Esa es una verdad. Como líderes no nos podemos derrumbar ante críticas, obstáculos u oposición. No, para nada. Podemos superarla. Y lo que queremos es, a través del libro de Nehemías, dejar en su corazón cinco claves. Cinco claves que nos van a ayudar a superar la oposición. Pero bueno, Ulises, la gente estará diciendo, esa gente ya no usa la Biblia, así que, por favor, introduce el texto bíblico de hoy. Claro que sí, mi paz. Estamos estudiando el libro de Nehemías, avanzando en esta linda historia. Y dice en el capítulo 4 los versículos del 1 al 3. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que estas piedras quemadas de estos escombros van a hacer algo nuevo? Y Tobías, amonita, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echará abajo. Por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos e entrégalos a sus enemigos que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Y aquí el texto nos está mostrando la oposición de los samaritanos, Sanballat y Tobías, personas muy influyentes porque habían emparentado con la familia sacerdotal de Jerusalén, como dice en el capítulo 13. Pero tremendo, personas judías de la misma sangre, descendientes también de Abraham, que habían ido al exilio, habían vuelto, se han mezclado, pero tenían herencia con el pueblo de Dios y ellos eran lo que la lógica esperaría es que vinieran a apoyarlos en la reconstrucción del mundo, pero tremendo que hayan sido ellos los primeros en venir a oponerse. Y mira cómo es la estrategia del enemigo, ¿no? Dice que criticaron y que buscaron ridiculizar a quienes estaban reconstruyendo la muralla. Y eso realmente es tenaz. A veces uno lo ve en el liderazgo, no, hola, pero ponen a fulano a liderar, ese no sabe ni orar, lo ponen a compartir el diálogo y no sabe ni coger la Biblia, no, 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 no. Y uno a veces escucha ese tipo de, de críticas. Y pues claramente eso genera un impacto. Y como el texto mismo nos lo deja ver, esto alcanzó a afectar el desarrollo de la obra, porque dice el versículo 10, por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen,
pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Entonces uno los ve, empezaron a cansarse, se fatigaban, decía que fallecían. Había frustración, ya no en este reguero de escombros. Y había esa incredulidad y ese temor al fracaso. No vamos a poder reconstruir la muralla. Alcanzaron a desanimarse. Pero es interesante ver la actitud que toma Nehemías, ¿no? Porque tan pronto él empezó a sentir la oposición, dice el versículo 4 y 5, reunió la gente y se pusieron a orar. Y aquí en esto, pues está la primer clave que nosotros necesitamos aplicar para superar la oposición. ¿De qué se trata esa clave, mi paz? ¿O cuál es esta clave? Amén, Ulises. Bueno, la primera clave es que para superar la oposición, lo primero que necesitamos es confiar en Dios. Escúchalo, confiar en Dios. Y eso era lo que estaba mostrando Nehemías al orar y al motivar a su gente a orar. La oración no era otra cosa sino la evidencia de que Nehemías confiaba en que el Señor tenía más poder que estos opositores y que al fin de cuentas el Señor haría justicia. Y es curioso, ¿no? Porque la oración de Nehemías no es una oración religiosa de 3 pesos. Papito Dios, bendícelos, cuídalos. No, Señor, trata con ellos. Ellos se están oponiendo es a tu obra, a este proyecto de reconstruir los muros, Señor. Trata con ellos que ellos y sus familias sean llevados en cautiverio. Oiga, es una oración bastante fuerte y bastante brusca. De hecho, la Biblia no nos dice, pues, que estemos con sentimientos lindos hacia los que se oponen. La Biblia dice, mía es la venganza y yo pagaré. O sea, entreguémosle al Señor las cosas. Señor, que todo salga a la luz, que la verdad persevere, que la gente se dé cuenta lo que es, que la gente vea que estos samaritanos, Tobías y Sanbalat, pues al fin de cuentas, no suman ni están en contra de lo que tú estás haciendo, en contra de tu proyecto. Y eso tenemos que aprender a confiar en Dios. Porque Nehemías, en lugar de reaccionar, de ponerse a discutir con estas personas, con Tobías y Sanbalat, en lugar de rebajarse a su nivel, Nehemías sube al nivel de Dios y ora: Padre, por favor, queremos ver tu intervención. Queremos ver tu gloria en medio de todo este proceso. Como alguien lo escribía en el chat, Nehemías no cayó en el juego de ellos, para nada. Y de hecho, en ocasiones lo más sabio que tú puedes hacer con las críticas es ignorarlo. La Biblia dice, pues, que cuando aún el necio calla es sabio, imagínense. Y los antiguos decían, a palabras necias, oídos sordos. La clave está en esto. Mira, cada vez que te critiquen, lo primero que tienes que hacer es correr al secreto para buscar a Dios, para orar y para decirle: Señor, mira la situación. Mira, Señor, mira lo que está pasando aquí. Porque en muchas ocasiones las críticas son injustificadas, son motivadas por odio, por amargura, por frustración, porque otros no han podido reconstruir esos muros, probablemente teniendo más experiencia que Nehemías, que era un copero, pero el Señor le da la misericordia de usarlo. Y pues es así, Dios siempre va a escoger a lo vil y a lo menospreciado, a lo que no parece. Y cuando yo veo el liderazgo, el equipo pastoral, bueno, a excepción de Giovanni, que es fuera de serie, pero los demás somos gente de abajo, gente menospreciada, pero que al Señor le plació usarnos para sus planes y para sus propósitos. No sé, de repente alguien está conectado ahí y está luchando porque de repente tu propia familia no cree en ti. Pues alégrate, aunque la familia no cree en ti y aunque tú no creas en ti mismo, Dios sí confía y cree en ti. Así que ánimo, ánimo.
Hay que confiar en Dios, Giovanni. ¿Qué opinas de este primer punto, de esta primera clave? Pues alguien podría decir, bueno, confiar en Dios y reconocer nuestras limitaciones, pues bueno, ya que como confiamos en Él, pues no hagamos nada. Pues realmente eso es lo que no es lo que nos está diciendo el Señor. Lo que uno ve es a Nehemías, el ejemplo que él pone de un hombre que confía plenamente en Dios, pero tuvo varias formas de expresar esa confianza en el Señor. Y como lo vemos ahorita, pues una de esas formas fue la oración, pero él no se dedicó solamente a ella. Dice el texto en el versículo 6 al versículo 9, dice, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y ¿qué más? Y decidimos montar guardia día y noche para defendernos contra ellos. Aquí está la segunda clave que necesitamos aplicar para superar la posición y es que necesitamos respetar a nuestros oponentes. Como lo decías ahorita, mi pase, no cae en el juego de ellos, no se enfrascó en una discusión con ellos, pero no significa que nos estuviera ignorando del todo. Él puso a la gente a montar guardia. Y este realmente es un principio que uno ve a lo largo de toda la escritura. Recordemos lo que dice la primera carta del apóstol Pedro. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, sed sobrios, pero velad. Esto lo tenía también clarísimo el apóstol Pablo. Cuando él escribe a los Corintios, dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. O sea, él vivía alerta. El mismo Señor Jesús. Las palabras de nuestro Señor fueron, velad y orad. O sea, realmente el Señor no espera que nosotros seamos ingenuos. Y cuando hablamos de respetar a nuestros opositores, nos referimos es a no subestimar el peligro, no subestimarlo, no ser ingenuos. Porque si ya tenemos claro que alguien que se está oponiendo, alguien que critica, si ya tenemos una alerta, pues amados, no podemos nosotros vivir dando papaya. Y esto es lo que uno ve que Nehemías está aplicando con su gente en la reconstrucción de los muros. Mira cómo avanza la historia en los versículos 16 al 18. Mira qué interesante. Dice, a partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, con escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarraban los materiales, no descuidaban ni la obra ni la defensa. Mire esto tan bonito. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Entonces, mire qué tremendo. Esta gente no dejaba de edificar, pero trabajaban con la espada en el cinto. Ellos edificaban, pero permanecían alerta. O sea, no menospreciaban las amenazas. Ellos respetaban, tenían en cuenta la amenaza que tenían enfrente. Ellos no estaban subestimando a sus enemigos. No los estaban subestimando de verdad. Reconociendo que tenían sus limitaciones y reconociendo también pues que tenían sus debilidades. Pero aquí me nace una pregunta, mi paz, porque si reconocemos nosotros que hay cosas en las que no somos tan buenos y que allí hay una oportunidad para nuestros opositores, ¿sí? ¿Cómo hacemos para no darles papaya, mi paz? Sí, porque el que da papaya pierde. Pues yo creo que hay que evitar aquí dos extremos. Un extremo es el ser reactivos,
en lo que yo he conocido algunos líderes, cuando enfrentan oposición, cuando los atacan o los critican, reaccionan, pelean, se rebajan al nivel de sus opositores. No podemos hacer eso. Pero tampoco podemos renunciar. Ay, entonces yo mejor renuncio para que no me critiquen, para que no hablen mal de mí, para que, ay, no, es que yo no esperé que esto, yo serví a Dios. Aquí yo no veo a Nehemías diciendo, ah, no, yo renuncio a esto, regreso a la capital del imperio para ser el copero, nada, para nada. Y aquí está una tercera clave. Y es que para superar la oposición, en tercer lugar, debemos fortalecer los puntos débiles. Es lo tercero que tenemos que hacer. Lo primero, ya lo dijimos, es confiar en Dios, oramos, confiamos, pero a la vez también estamos alerta, estamos en la jugada, no nos conformamos porque la fe no es pasiva. La fe no es yo confío en Dios y me cruzo de brazos. No, yo confío en Dios, pero hago mi parte, hago lo que a mí me corresponde. Ahora, ¿qué nos corresponde en tercer lugar? Fortalecer nuestros puntos débiles. Eso significa de repente hacer un alto, revisarnos, examinarnos para reconocer cuáles son nuestros puntos vulnerables y para poder convertir esas debilidades, digámoslo, en fortalezas. Y eso es lo que hace este líder, Nehemías. A medida que los enemigos lo atacan y lo amenazan, pues él no se queda quieto. Mira el versículo 11 al 13, leámoslo una vez más. Dice, y nuestros enemigos maquinaban. Esta era la maquinación de ellos. Les caeremos por sorpresa y los mataremos. Esto ya es diabólico, lo que quieren es matar, destruir. Así haremos que la obra se suspenda. Versículo 12. Algunos de los judíos que vivían cerca venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados, ellos van a seguir atacándolos, ojo con eso. ¿Qué hace Nehemías? Versículo 13. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas. Ojo, esto hay que subrayarlo. En los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Nehemías identificó, oiga, sí, tenemos debilidades, sí, hay cosas que hay que corregir, hay cosas que hay que fortalecer y bueno, vamos a ponernos las pilas en esto. Y creo que tú que estás ahí escuchando como líder, cuando te ataquen por algo, en lugar de hacerte la víctima o de reaccionar, pelear o renunciar, examínate, oye, de pronto estos críticos me están haciendo ver debilidades que sí las tengo, las voy a identificar y las voy a fortalecer. No, no sé, Giovanni, ¿qué puedes pensar al respecto? Sí, yo recuerdo mi paz hace unos añitos atrás, antes de empezar a desarrollar esta labor pastoral, yo sentía ese llamado al Señor, pero tenía mucho temor. Y recuerdo mucho mi paz que yo se lo expresé, le decía, pastor, es que yo no tengo el carácter que requiere esta tarea pastoral, yo no tengo el carácter, yo no puedo. Y de una manera muy tranquila, mi paz, y esa palabra que me dijo me marcó definitivamente. Me dijo, bueno, ¿y qué estás haciendo para cambiar eso? Y yo me quedé pensando, y dije, pues verdad, ¿no? Pues si no tengo el carácter ahorita, hay que hacer algo. Tengo que formarme, tengo que prepararme. Y bueno, por la gracia de Dios, aquí estoy en el camino. Me faltan muchas cosas por las cuales trabajar, pero es un hecho que hay cosas en las que he crecido. Mirando años atrás, claramente, así es.
Y es importante esa reflexión que nos plantea el reconocer nuestras debilidades. Pero ese fue el caso mío, mi paz. Pero yo le pregunto, después de años en esta labor de liderazgo, años, y uno ve, mi paz, que usted hace las cosas como con una mano en la cintura a nivel ministerial, con esa solvencia, y que está enfocado en la formación de otros. ¿Usted nunca lo criticaron por hacer las cosas mal, mi paz? Mira, Giovanni, me han criticado por hacer las cosas mal, por hacerlas regular, por hacerlas bien. Me han criticado porque sí o porque no. Y en honor a la verdad tengo que aceptarlo y decir sí. Hasta el día de hoy, creo que hay gente que me critica, que me ataca, que me da duro, pero los bendigo porque me ayudan a ser mejor, me ayudan muchísimo. Por ejemplo, cuando empecé el ministerio por allá en el año 92, 93, había una familia en nuestra iglesia que, aclaro, hoy son amigos. Ellos después de muchos años regresaron, me pidieron perdón, reconocieron su error, pero en su momento me dieron palo, me criticaron, me dieron duro. En ese tiempo no había redes sociales, pero me dieron durísimo, porque dijeron que yo era un muchacho inexperto y tenían razón. Yo tenía para ese tiempo 23 años, me dijeron que yo no sabía predicar, que no se me entendía cuando hablaba, que no vocalizaba, que no pronunciaba y tenían razón. Es que lo tenaz no es que me criticaran, sino que tenían razón. Y yo fui a esa cita porque ellos pues se fueron de la iglesia, se fueron amargados y quisieron contaminar a otros y lo lograron. Entonces con mi esposa fuimos a visitar esa familia, como a decir, hey, piénsenlo bien, no lo hagan, le van a hacer daño a la iglesia. Nuestra iglesia tendría por ahí 50, 60 personas, no éramos grandes. Y ellos me trataron de esa manera tan terrible, cruel, me humillaron. Yo salí llorando de esa casa. Salí llorando porque me di cuenta que en lo que me criticaban tenían razón. Era mi debilidad. Yo no tenía escuela, yo no tenía formación, pero recuerdo que en lugar de renunciar, en lugar de ponerme a pelear contra ellos, pues ellos, Dios los usó para enfocarme en la predicación, para mejorar en esa debilidad, para crecer. Empecé a leer libros. Mi primer libro que leí fue La escalera de la predicación de Floyd Woodward, a quien un día pude tener aquí en mi casa de manera especial. Fue una bendición y empecé a crecer. Y lo digo para la gloria de Dios, hoy por hoy puedo ayudar a otros pastores en este país y fuera de este país en la tarea de la predicación. Así que yo bendigo a los que se oponen porque van a sacar lo mejor de mí. Me van a ayudar a crecer. Y esto se lo digo a algún líder que de repente está por ahí medio bajoneado, porque de repente ni la familia cree y algunos lo están criticando. ¿Usted qué hace allá de líder? No, usted no tiene el talento. ¿Qué hace usted queriendo cantar con esa voz de tarro? ¿Qué hace queriendo? Mira, no les des gusto. En lugar de amargarte, de frustrarte o de renunciar, prepárate, crece, avanza. Pregúntate honestamente, bueno, ¿y qué estoy haciendo para crecer en esta área donde me atacan? ¿Me estoy formando? ¿Estoy aprendiendo? ¿O simplemente estoy dando papaya y victimizándome? Pobrecito yo. No, no, señor. Aquello que el enemigo use para atacarlo, para desanimarlo, úselo como una oportunidad para crecer. Bendigo a mis opositores, bendigo a mis críticos porque me van a ayudar a crecer y a ser mejor cada día. Pero Giovanni, no hablemos tanto de mí, que qué pena. La idea es hablar de Nehemías. Compártenos la cuarta clave. Claro que sí, mi paz. La cuarta clave para superar la posición es reafirmar a nuestro equipo. Reafirmar a nuestro equipo. Esta es una tarea clave del líder, porque como veíamos al principio, la oposición consigue desmotivar y consigue hacer que el equipo baje el ritmo de trabajo. Por eso uno ve que Nehemías
Él tiene que entrar a motivar, como vimos hace 15 días, porque esa es la tarea del líder, motivar, animar a su equipo. Él tiene que entrar a reafirmarlos. Y por eso dice el versículo 14, dice, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Entonces, Nehemías está recordando y aplicando un principio muy importante, y es la necesidad de que tiene el líder de tratar con los temores del equipo, porque realmente cada uno está sufriendo amenazas diferentes, amenazas en la salud, en la economía, crisis familiares, críticas injustificadas. Y al igual que Nehemías, nosotros necesitamos reafirmarlos en medios de sus temores. Y la mejor manera de hacerlo es dirigiendo su enfoque hacia el Señor. Porque eso es lo que está haciendo Nehemías. Acuérdense del Señor. Y como lo está diciendo este versículo, Nehemías, él examina la situación y después de examinar la situación, ¿sabes cuál fue el diagnóstico? Estamos rodeados. Estamos rodeados. Sin embargo, él no se enfocó en eso. Y si nosotros queremos reafirmar a nuestra gente y reafirmarnos a nosotros mismos, necesitamos ser capaces de quitar nuestra mirada de las circunstancias y ponerlas en el Señor. Así estemos rodeados. Necesitamos recordar al Señor, recordar sus milagros, recordar todas las veces que en el tiempo anterior Él ya ha intervenido a nuestro favor para ayudarnos. Necesitamos recordar sus palabras, recordar sus promesas. Es necesario porque la oposición puede hacer que nosotros nos desanimemos. Y me pasa, hay una realidad y es que Nehemías está en este proyecto, es para el Señor, para el pueblo de Dios. Y siempre que nosotros lideramos proyectos, sean eclesiásticos o no eclesiásticos, pueden ser proyectos sociales, emprendimientos, diferentes proyectos que son para la gloria de Dios. Es un hecho que el enemigo se levanta, como estos samaritanos, para amenazar el proyecto y para oponerse, pero en ocasiones esas amenazas son delicadas. Es que ahorita, como decías, esto es diabólico, porque es que querían matarlos. En ocasiones son amenazas que vulneran pues la seguridad y la integridad de las personas o pueden ser incluso amenazas legales, ¿cierto? ¿Cómo hacer para no dejarnos atemorizar en ese momento? Porque es que el miedo es una reacción pues, natural de los seres humanos. Qué buena pregunta. Y bueno, estaba aquí leyendo algunos comentarios y quiero resaltar el de Edna Ruth Herrera. Y ella dice, al árbol que más fruto da es al que más van a juzgar. Y recuerdo una anécdota en unas de mis primeras vacaciones siendo pastor. Un lindo hombre de Dios que ya está en el cielo, Marco Muñoz, tenía una linda finca en Pacho, Cundinamarca, y me llevó y me estaba mostrando su finca. Me contaba, recuerdo mucho que recién había agarrado la cosecha, pero que todavía tenía unos árboles ahí pendientes de recoger. Y de repente, caminando, me dice, silencio, pastor, oiga, ¿sí oye por allá? Y yo pues no oía mucho. Me dijo, vamos, caminamos como unos 30 metros y habían unos muchachos con palos, con piedras y otros sobre el árbol, dándole para quitar esos frutos. ¡Wow! Y me llamó la atención que alrededor habían otros árboles y ni los tocaban. Yo aprendí una lección de liderazgo y es que lo que dice Edna Ruth, al árbol que da fruto le van a caer piedra, palo, crítica. Así que si tú eres un líder y estás haciendo algo para Dios, prepárate. La crítica, la oposición tiene que ser algo normal. Y tenemos que enfrentarlas. En mi caso, lo he tenido que enfrentar. Dios me ha dado la paz, Dios me ha ayudado. Yo he ido al Ministerio de Protección Social porque gente con mentiras me ha demandado y allá la verdad pesa, la mentira se cae por sí sola. Y el inspector de trabajo me dijo, pastor, lo siento, qué tenaz que usted tenga que tratar con gente así. De hecho, una vecina aquí me puso una querella también ante la alcaldía
de manera injusta, con mentiras, y yo fui y la persona allí en la alcaldía luego me pidió perdón, dijo, perdónenme, qué pena, rara vez veo una gente tan bien expresada y hablada aquí. Entonces, es no temer. Y yo recuerdo las palabras del Señor Jesús en Mateo 10 cuando está entrenando a su equipo, a sus pastores, a sus líderes. Y les dice, muchachos, habrá oposición. Habrá gente como en el caso de Nehemías que van a querer matarlo. Leamos el texto, Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mira, una cosa es respetar a los que nos consideran sus enemigos y nos levantan oposición, pero otra cosa es tenerles miedo. Jamás. Al único que debemos temer es al Señor, a Él. Porque cuando tú te enfocas en las amenazas, en la oposición, y tu mente está ahí pensando, no, es que fulano, es que esta persona, pues lo vuelves un ídolo, caes sin idolatría. No, enfócate en el Señor. Quita tus pensamientos de ahí y enfócate en el Señor. Como dicen nuestras canciones, pensaré en lo justo y bueno, en lo verdadero, en lo que te agrade, Señor. Enfóquese en Dios. Y Nehemías es lo que hace, se enfoca en el Dios suyo, en el único Dios verdadero que es grande y temible. Aprende esto, líder. Siempre que te levantes para hacer algo para Dios, el enemigo se va a levantar, pero no le pongas cuidado. Mira el versículo 11, déjame leerlo otra vez, dice, y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Ah, no pudieron y no van a poder jamás. Así que es decisión nuestra si caemos o no en el juego. Así que nada, como dijera el teólogo Jean-Claude Van Damme, retroceder nunca, rendirse jamás. Pero Giovanni, ya tenemos que ir cerrando. Compártenos la quinta clave. Claro que sí, mi paz. Lo que dices es cierto, no debemos caer en el juego del enemigo, porque su juego y su intención es que no detengamos y que dejemos de avanzar en la obra. Por eso es que la quinta clave para superar la oposición es perseverar en nuestra labor. Esa es la quinta clave, porque, y lo que uno ve en el texto es que a pesar de todos los intentos y las diferentes amenazas de los samaritanos, pues Nehemías y su gente no se detuvieron. Por el contrario, ellos quisieron dedicarse a trabajar más duro. Y eso es lo que dice el versículo 15, el versículo 21 de ese capítulo. Mira el versículo 15. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Y mira la jornada que tenían, mira el versículo 21. Así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. Esta gente se dedicó fue a trabajar y a trabajar más duro y por eso en tiempo récord reedificaron esta muralla. Vamos, la oposición existe, pero necesitamos reconocer esta realidad de la oposición y seguir adelante, porque la única forma de que el enemigo gane esta batalla es si nosotros nos damos por vencidos. Es la única manera en que él va a ganar. Pero mientras sigamos adelante y mientras perseveremos, él no va a tener cómo derrotarnos, porque los verdaderos líderes son ejemplos de perseverancia. Por eso es importante que te preguntes en esta noche, porque esta es una amenaza latente y son ideas que llegan. ¿Qué meta o qué sueño el enemigo desea que abandones? ¿Has pensado en abandonar tu carrera? ¿En abandonar tu emprendimiento? ¿Has sido tentado a dejar tu grupo o el ministerio que el Señor te ha entregado? Esa es una tentación y una amenaza latente, pero no podemos ceder a ella.
No podemos caer en el juego del enemigo. Recordaba, pensando en esto, una frase de un expresidente de los Estados Unidos en la década de los años 20, Calvin Coolidge, dice de la siguiente manera: siga adelante. No hay nada que pueda sustituir a la perseverancia. El talento no la sustituye. No hay nada más corriente que hombres con talento que fracasan. El ingenio no la sustituye. Los estudios tampoco lo pueden hacer. De hecho, el mundo está lleno de incompetentes con estudio. Solo la perseverancia y la firmeza constituyen el poder que lo vence todo. Y la verdad, esta frase tiene toda la razón. Es muy cierta esta frase. Y este tema, mi paz, nos hace mirar a una de las tentaciones y una de las amenazas más frecuentes en los líderes, ¿no? Y es el desánimo, mi paz, es una realidad. Tenaz, alguien dijo que el desánimo es el arma secreta, el arma preferida de Satanás. De hecho, hay una anécdota de predicación por ahí que un día Satanás hizo la subasta de las armas más fuertes para destruir a los líderes cristianos. Y dentro de esas estaban la inmoralidad sexual, el amor al dinero, las herejías, y esas armas tenían su valor, pero que el arma más valiosa era el desánimo. Y un demonio en esa subasta le preguntó a Satanás, ¿por qué el desánimo es el arma más valiosa? Y Satanás dijo, porque hay líderes que ya tienen una madurez, un carácter y no van a fracasar sexualmente, ni en cuanto al amor al dinero y otras cosas, pero fácilmente sucumben al desánimo. Se desaniman porque la gente murmura de ellos, porque la gente los critica, porque a veces la gente más cercana, como dicen los antiguos, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, pero no podemos dar lugar a eso. Y Nehemías no lo hizo. Nehemías en medio de este ataque recuerda al Señor y le dice, hey, vamos a mirar, poner la mirada en el Señor y recordamos lo que dice la carta a los hebreos, que en medio del desánimo en que uno quiere renunciar, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual a pesar de la crisis, de la crítica, de todo lo que sufrió en la cruz, no se desanimó, siguió, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y es que el Señor es nuestro modelo de líder. Ni sus propios paisanos creían en él. Le dieron duro, quisieron apedrearlo, quisieron matarlo. Pero Jesús no les puso cuidado, no dio papaya como dijo Giovanni, no, sino que sencillamente se enfocó en el Padre, se enfocó en el propósito de Dios y perseveró hasta el final. Llevó a cabo su misión aún al costo de su propia vida. Así que yo quiero decirle a algún líder que de repente está ahí, que piensa renunciar o se siente agotado, no solamente un proyecto eclesiástico como el grupo o el ministerio, sino la universidad o la compra del apartamento o el matrimonio, yo no sé, yo quiero decirte, ánimo, no te desanimes, en lugar de rendirte, crece, avanza. Dios está contigo. Estas cosas que ocurren tienen que sacar de nosotros lo mejor, no lo peor. De esta salimos. No será rápido, no será sin dolor, no será fácil, pero saldremos y saldremos mejor de lo que entramos. Así que ánimo. Pastor Giovanni, compártenos la frase de cierre y ora para que el Señor nos ayude a enfrentar la oposición. Claro que sí, mi paz. Queremos que guarden ese pensamiento en su corazón, y es que para la oposición poder superar, en todo a Cristo debemos imitar. Él es nuestro modelo y, como bien lo decía ahorita mi pastor, en medio de las peores circunstancias, Él siguió adelante, Él
terminó su obra. Recordaba también el Salmo 23, Él es ese buen pastor que adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros opositores, en presencia de nuestros, aquellos que se oponen. El Señor prepara esa mesa de recompensa para sus hijos fieles. Así que oremos al Señor en esta noche dando gracias por su palabra. Padre eterno, en nombre de Jesús, en esta noche te damos muchas gracias por tu palabra. Y te damos también gracias, Señor, por estos procesos de oposición, los cuales nos llevan a crecer, los cuales nos llevan, Señor, a fortalecer áreas, Señor, en nuestra vida que son frágiles, porque esos señalamientos, Dios mío, justificados, nos motivan a esto, a crecer, a salir adelante, Padre bueno. Ponemos delante tuyo, Señor, la crítica injustificada que muchas veces nuestros hermanos y los líderes enfrentamos, Señor. Tú eres aquel que enfrentó la mayor injusticia, lo hiciste con dignidad y con fe en el Señor. Ponemos delante tuyo estas situaciones para que tu luz y tu verdad resplandezca, Señor, para que la verdad de Dios resplandezca y tú respaldes a tus siervos, a tus hijos, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Oro por aquellos que puedan sentirse desanimados en este momento, por aquellos que han sido afectados por la crítica, Señor, para que en esta noche te puedan mirar a ti, Señor Jesucristo, llegando hasta las últimas consecuencias, y que por el poder de tu Espíritu Santo encuentren la fortaleza, Señor, para continuar adelante, bendito Dios y Salvador, y un día encontrarnos en tu reino para recibir la grata recompensa de tu bendición, tu galardón, tu presencia. Gracias, Señor, por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén, Giovanni Ulises, muchas gracias por tu vida, por tu liderazgo, por aceptar el reto y el desafío y por estar allí en esa linda iglesia que tanto amamos. Bueno, yo personalmente, Sierra Morena, Ciudad Bolívar. Saludos a Janet, saludos a Angie, a Sharon y a esta linda familia de la Gran Comisión. Muchas gracias, mi paz, por la invitación. Es un gran privilegio, como siempre, y a toda la iglesia. Gracias por estar conectados ahí junto a nosotros. Dios les bendiga.